Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Bienvenidos a su programa Logos Radio Online, donde Jesucristo es la palabra de vida. Les saluda su servidora pastora Elizabeth Rodríguez en su sección Estudiando la Biblia. No se vaya, que en un momento iniciamos. Gloria a Dios, Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga. Hoy vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. Vamos a leer su palabra, pero hoy vamos a dar solamente la introducción a Primera de Corintios. Todos aquellos que quieran estudiar la palabra, hoy vamos a estar estudiando Primera de Corintios. Y lo primero que queremos enseñar es que el autor de esta carta fue el apóstol Pablo. Y fue dirigida a la iglesia que él mismo fundó en su segundo viaje misionero allá en Corinto. El marco histórico de esta epístola, amén, gloria a Dios. Esta iglesia fue fundada en su segundo viaje misionero, como ya les había dicho. Pero este lugar donde Pablo fue a fundar esta iglesia era un lugar muy pecaminoso. Era un lugar, amén, en tiempo del Imperio Romano, amén, había mucha perversión. Y esta era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano. Se dice que tenía 3 puertos, donde 2 de los cuales eran de mucha importancia. Había tanta inmoralidad en la ciudad. Ahí se daba rienda suelta a todas sus pasiones. Era una ciudad entregada al placer, al libertinaje, al alcoholismo. Y en este contexto de corrupción de Corinto, el apóstol Pablo predicó el evangelio. Fundó allí una iglesia y más tarde le escribió 2 cartas. Llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero y en este lugar terminó su tercer viaje misionero. Esto lo podemos ver en los Hechos capítulo 18, versículo 1 al 18. Se nos presenta el relato de los 18 meses pasados en Corintio, ahí donde Pablo estuvo por 18 meses, amén, y fundó esta iglesia. Y ahí donde conoció a Priscila y Aquila, que ellos habían vivido en Roma. Y debido a un edicto de Claudio, el emperador romano, por causa de los disturbios de la persecución contra los judíos en Roma, ellos tuvieron que salir de ese lugar. Y es donde conocieron a Pablo y más tarde fueron sus colaboradores. Más tarde ellos también estaban a cargo de una iglesia. Ahora bien, el motivo es que
La iglesia, ya hablamos de que el lugar de Corinto era un lugar de perversidad, de pecado, pero Pablo fundó una iglesia donde tenía que vivir apartado de toda esa contaminación. Pero sucedió lo que no queríamos que sucediera, o lo que Pablo no quería que sucediera. Sucedió que la iglesia se contaminó. Ahora bien, ¿verdad? Dice que el motivo es que la iglesia se había contaminado con los males que le rodeaban a la ciudad, a esa ciudad de Primera de Corintios. Allí en esa ciudad de Primera de Corintios también había griegos. Los griegos estaban muy orgullosos de sus conocimientos y de su filosofía, pero al mismo tiempo eran muy inmorales. Y es evidente que Apolos, un judío cristiano elocuente que había venido a Corinto, se había ganado la admiración de todos esos griegos. Y pues este hecho también llegó a hacer comparaciones entre su elocuencia y persuasión. Y otros líderes religiosos, especialmente el descrédito de Pablo, cuya apariencia de Pablo pues no era la que todos quisieran, ¿verdad? Cuando leemos las epístolas de Pablo podemos ver a un hombre fuerte, a un hombre valiente, a un hombre con mucha autoridad. Pero en ese tiempo las personas lo veían tal vez como una apariencia física que no impresionaba a los griegos, a la gente que vivía ahí. Por eso muchas veces Pablo se tuvo que defender de lo que Dios le había dado. Amén. Esto tal vez fue la clave de las divisiones de la iglesia. No me estoy entrando en los textos porque solamente estamos dando la introducción y más adelante seguiremos la secuencia donde dice que la iglesia en Primera de Corintios 1:11 al 13 dice uno: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Empezó a ver la división. Amén. Porque cada quien tenía a su predicador favorito. Cada quien tenía a su líder favorito. Pero sabe una cosa, en ese tiempo en el que estamos viviendo, no estamos tan alejados de esas ideas. Hay personas que tienen personas favoritas. No, yo soy pentecostés, yo soy del pastor fulano de tal, yo soy del apóstol. Ahorita se nos ha olvidado, o en ese tiempo se les había olvidado más bien de que nuestra mirada y nuestro caminar tenía que estar en Cristo. Y en este tiempo que no se nos olvide que nuestro caminar seguimos viviendo en Cristo. Y en esos últimos tiempos en que estamos viviendo, no estamos tan alejados de una perversión, de una inmoralidad, del pecado que abunda sobre la humanidad. Y en ese contexto de corrupción les habíamos dicho que Pablo fundó una iglesia. También en este tiempo hay mucha corrupción y mucha inmoralidad, y también tenemos que seguir trabajando en la obra de Dios. Y esta introducción es para animarnos a seguir hablando de Dios, a seguir adelante formándonos. Y la idea de este estudio de la palabra de Dios es porque yo misma en un tiempo necesité estudiar, necesité que alguien me enseñara, y a veces las cosas no se nos dan muy fácil. Espero, mi amado oyente, que usted pueda aprovechar cada una de las clases que se van a dar, cada uno de los pequeños estudios que se van a dar por este medio, por Spreaker, y que usted pueda compartir esta enseñanza a través, aleluya, estudiando la palabra de Dios, a través de la Biblia, aleluya. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que estudiar la palabra del Señor para no dejarnos contaminar. Hay tanta contaminación, y lo más terrible es que no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Está contaminándose la iglesia porque dice la palabra del Señor que el pueblo pereció porque le falta el conocimiento. Y hoy, hermano, tenemos que fijarnos una meta, y que esa meta sea
conocer más de Dios, conocer más de su palabra, para que no nos dejemos engañar por las trampas del enemigo. Así el Señor nos sigue dando esta palabra. Primera de Corintios, y este tema fue introducción a Primera de Corintios. En esta sección, aleluya, estudiando la Biblia. Espero, mi amado hermano, que haya sido de grande edificación esa introducción, y que a veces leemos las epístolas, las cartas, los libros de la Biblia, pero tenemos que saber cuál es el marco histórico. Tenemos que saber para poder interpretar bien la palabra del Señor. Amén. Y por eso me animé, hermanos, a hacer estos estudios, porque yo creo y veo la necesidad de que tenemos que aprender cada día más de Dios. Amén. Y siempre podemos aprender de alguien más que nos enseñe. Amén. Gloria a Dios, pues espero y haya sido de grande edificación y que usted se siga gozando en la palabra del Señor. Y lo esperemos en un segmento más, amén, de este su programa Logos Radio Online, donde Jesucristo es la palabra de vida, en su segmento de Estudiando la Biblia. En esta ocasión estamos estudiando introducción a Primera de Corintios. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente.